Ya estamos en la mesa de análisis. Hoy estamos empezando un poquito más tarde porque llegó Pablo Iglesias directo del aeropuerto y queríamos aprovechar el momento para tenerlo aquí en la redacción. Mañana, el 9 de junio, se cumple un año de la base América Latina, este proyecto que pues ha costado mucho trabajo mantener y que ya está cumpliendo su primer año, así es que queríamos tener aquí a Pablo Iglesias, pero ya están con nosotros, les agradezco mucho la paciencia, la espera. Está aquí Bere Rodríguez. ¿Cómo estás, Bere? Bien, muy bien, gracias, Dani, contenta de estar como siempre. Y ya enganchada, ahora sí, ya encarrilada en el IMER. Ya empezamos en IMER Noticias, efectivamente, de 1 a 3 de la tarde. Pues muy bien, mucho gusto. Arturo Cano, como siempre, amigo, periodista, maestro. Un gusto estar aquí, aunque todo futbolizado ya en estos días, porque por todos lados ya vemos balones y balones. Bueno, tapan un poquito los ajolotes. Arturo Contreras y yo somos un fracaso con eso. No sabíamos ni que la selección había goleado a no sé quién, ni que había jugado. No sabemos nada, no sabíamos casi ni a qué horas era la inauguración. Ya nos estuvieron aquí avisando. No, los tienen que ilustrar. Sí, no, ninguno de los dos, no nos ayudamos. Vamos a hacer nuestra propia liga de antimundial, ¿o qué era? No me acuerdo, Arturo, como estábamos diciendo en la mañana, para ver quién sabía menos del mundial de los dos. Pero bueno, Carlos Mendoza, bienvenido, como siempre, como cada lunes. Y Leticia Calderón Chelius, un gustazo como siempre tener a la maestra Calderón Chelius. Vamos a empezar rapidito con las elecciones en Perú, que a estas horas que ya son las 10:15 de la mañana, aquí así va la cosa, con 93.5% de las actas, 50.02% Keiko Fujimori, 49.98% Roberto Sánchez. Se va cerrando. La previsión de algunos era que al llegar a 94% se iba a cruzar y se iba a subir Roberto Sánchez. Arturo, tú que eres conocedor de todos estos procesos electorales en América Latina, ¿por dónde empezamos a revisar esto? Fíjate que una persona cercana a mí anda en estos días en Perú y le pregunté hace un par de días cómo se sentía, cómo se vivía el ambiente electoral, ¿no? Y me contestó con una pinta que vio en una calle, que decía: democracia sí, comunismo no. Era un poco el tono de la campaña de Keiko Fujimori, ¿no? Paradójicamente o curiosamente, hija de un criminal, porque en los últimos días he leído que para referirse al periodo de Alberto Fujimori, padre de la por cuarta vez candidata de la derecha peruana, usan la palabra dictador, que yo creo que le queda corta, porque Alberto Fujimori fue juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad, por varias masacres, por haber esterilizado a mujeres indígenas de manera forzosa, por fraudes a granel contra el erario, en fin, y aún así su hija y heredera política ha sido candidata a la presidencia ya en 4 ocasiones. Lo que estamos viendo en Perú en estos momentos con esta elección que ya se preveía cerrada, pues es la confirmación, y otra vez es Perú quien nos lo recuerda, como lo ha recordado en otros momentos a fuerza de golpes, que ganar las elecciones para el progresismo o para la izquierda no es ganar el poder. Se cree que hay una parte de la izquierda que cree que se consume en lo que Monsiváis llamaba la obsesión electoral y cree que ese es el horizonte, que ya ese es el puerto de llegada. Si no se comprende que el puerto de llegada tiene que ser hacer realidad las causas de la izquierda, las causas de la gente, del pueblo, pues pueden ocurrir fenómenos como el peruano, que además tiene unos componentes muy particulares, que ya decir eso en América Latina pues es decir mucho, ¿no? O sea, 9 presidentes en 10 años, los que no han terminado en la cárcel han terminado en el exilio o incluso suicidándose, como Alan García. El presidente, y la peculiaridad del momento, que es que el candidato propuesto por Pedro Castillo, un expresidente indígena,
indígena, profesor, que revela, cuyo triunfo reveló pues esta división que hay en el Perú, entre el Perú de la costa, de los criollos, de las oligarquías, y el Perú olvidado, excluido de siempre de los indígenas. Tenemos la paradoja que aún con el respaldo de Estados Unidos, de todo el ejército de genuflexos latinoamericanos, de la oligarquía local, de los medios de comunicación, Keiko Fujimori no logra ganar en la primera vuelta. Estamos a unas horas de conocer si se da un vuelco y si gana Roberto Sánchez por un margen muy estrecho, porque ahorita están en el margen de error. Pero aún si ese escenario ocurre, será importante recordar una vez más que ganar las elecciones no es ganar el poder, porque será un momento de máximo peligro para el Perú, porque la derecha representada por la señora Fujimori pues no se va a quedar con los brazos cruzados si llega el candidato de Pedro Castillo, si llega Roberto Sánchez a la presidencia. Vamos a dejar en pausa eso de lo que sigue para analizar lo que sí, los datos que sí ya tienen, a ver si podemos poner un par de gráficas de lo que decía el conteo rápido que se dio ayer, que me parecen muy relevantes. El total nacional del conteo rápido le daba 50.3 a Roberto Sánchez y 49.7 a Keiko Fujimori, pero la diferencia, por ejemplo, en Lima era de 2-1 de Keiko Fujimori, y de las regiones decía 57% en favor de Roberto Sánchez. Pero cuando nos íbamos a las regiones, teníamos, por ejemplo, esta de la Sierra, que es la misma votación con Pedro Castillo, 70% en contra 29.8%. Esto nos habla de un país que claramente tiene una derecha en su capital y un pueblo que ha decidido regresar por lo que había votado. Veré. No, y que precisamente este voto dividido responde a una realidad que está en esas condiciones, ¿no? Ya lo veíamos, no es casualidad la división geográfica del voto en este caso, y sobre todo que se haya sostenido en la elección de Pedro Castillo y que ahora el escenario parezca que se repita. Eso nos habla de que la polarización como tal, nada más algo simbólico, no solamente está en ese plano, sino que está en las condiciones materiales de vida de las personas, específicamente en Perú, y que es lo mismo que vimos, por ejemplo, también en México, ¿no? El voto también se divide, digo, tal vez menos drástico que lo que estamos viendo ahora en Perú, pero también vemos ese tipo de escenarios. Ahora, creo que también algo que nos deja muy claro esta elección, esta segunda vuelta de Perú, y también el ejercicio que se vivió en Colombia hace unos días, es precisamente que a la derecha se le tiene que arrasar con votos. No podemos estarnos jugando con un 1% en las votaciones y sobre todo ya en segunda vuelta. Entonces se tienen que reforzar los proyectos políticos de izquierda, y precisamente de eso platicaba la semana pasada con un joven dirigente del Pacto Histórico en Colombia, porque veíamos que a raíz de los resultados que se fueron a segunda vuelta, decían en Colombia, otro país, que necesitaban jalar a las juventudes porque significaban prácticamente 25% del voto en ese país. Y en este momento ya estaban decididos porque se confiaron muchos en la primera vuelta diciendo claro que va a ganar Cepeda, y no salieron a votar. En este momento se están organizando esas redes juveniles en Colombia, y lo mismo creo que pasa en algún punto en Perú, aunque también Perú juega otro papel, que es la ingobernabilidad política. Como bien ya lo señalaba Arturo, no solamente es llegar a la presidencia, sino también qué va a pasar ahora, cómo van a cambiar el sistema constitucional que le permite al poder legislativo quitar presidentes como si fuera cualquier cosa. Eso ha llevado también precisamente a este punto, pues vamos, de inestabilidad política a Perú como tal. Entonces creo que eso también es muy importante de señalar. Otra cosa que también no se nos puede perder de vista es la disputa por las narrativas. O sea, no solamente es ahí, sino hay que hacer trabajo de territorio, pero también se tiene que sostener en el plano mediático y en el plano de las redes digitales en este momento, porque veíamos desde ayer que en muchas cuentas con muchos seguidores en Twitter, sobre todo ahora X, señalaban que Keiko ya, la presidenta de Perú, ganó las elecciones, la presidenta ya elegida. Cosa que no es así, ¿no? Estamos viendo que desde ayer estaba muy reñida la competencia, hoy en día todavía sigue ganando o aventajando por algunos puntos la izquierda precisamente en Perú, pero también cómo juega la derecha con esta manipulación en redes también para desalentar a la izquierda de organizarse, de salir, de pelear también, incluso en el espacio virtual, que es importante, aunque, como siempre lo hemos dicho,
no cambia para nada lo que está sucediendo en las calles. Ahora, también otra de las cosas que no se nos puede perder de vista es que tienen ejemplos muy directos más en la zona sur de Latinoamérica, con Chile y con Argentina en este caso. Entonces creo que eso también en este momento juega en contra y puede ser un arma por la cual podrían utilizar los gobiernos progresistas para alentar y para decir, eso es lo que se acaba de votar en estos países, vean la realidad de estos países, no son mentiras, hay hechos, hay datos. Entonces creo que por ese lado se puede precisamente también articular una narrativa de un gran proyecto progresista en toda Latinoamérica. Leti, hoy estamos así, pero hace una semana estábamos justo al revés, como diciendo, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que no se haya operado toda esta maquinaria y al final de la Espriella haya conseguido colarse al primer lugar de la primera vuelta en Colombia? En claves regionales, ¿cómo podemos leer estos resultados, lo que está pasando también en Bolivia, etcétera? Es bien interesante porque ahorita que mencionaban, bueno, los proyectos políticos de los países y que podrías hacer el contraste y cómo eso afecta sobre todo a ciertas comunidades, pero también cómo al final se develan como el origen colonial de nuestras sociedades. Porque hay un clasismo, ni siquiera es si me va a beneficiar directamente, sino hay un desprecio, hay una soberbia frente a cómo va a gobernar alguien que venga de un origen popular. Ni siquiera popular, ¿no? Que se considera de clase media. Entonces, es como esta cosa de refrendar a las élites. A mí en el caso de Colombia me impresiona muchísimo, porque con un gobierno que ha tenido, pues, seguramente sus cosas buenas, sus malas, pero en realidad un balance muy positivo, sobre todo en un tema que es fundamental, lo económico, al final de cuentas tenga esta polarización electoral que, ojo, estamos hablando de países donde el voto es obligatorio, salvo México, y podríamos entrar en detalles, pero Perú y Colombia tienen voto obligatorio. Por tanto, esa abstención de la que tú hablas, Bere, si no tiene un costo altísimo ni nada, pero es una marca, digamos, en tu carnet, en tu licencia o lo que sea, y tienes que hacer el trámite. Entonces, hay una parte en la cual hay una decisión de no votar. Qué bueno que haya esta movilización, pero lo mismo con Perú. Sorprende mucho con una historia, una trayectoria, un hombre tan tocado en la historia, no de ese país, del mundo entero. O sea, quien sabe de política y que en esta lógica, pues sabe qué ocurrió en Perú con Fujimori. Pues Fujimori huyó a Japón y finalmente estuvo en la cárcel. O sea, es increíble que aún así el nombre tenga siquiera un voto. O sea, siquiera se pueda parar. Es cuando uno dice, bueno, me retiro porque pues al final de cuentas, desafortunadamente cargo toda una trayectoria de una familia, digamos, que quedó deshonrada. Y termino con esto. María Elvira Salazar de Cuba, Miami, ¿no? María Corina Machado hablando y dando entrevistas con la señora Keiko Fujimori y hablando de cómo ellas son gente valiente, mujeres echadas para adelante. Y ese es el mensaje que esos peruanos que votaron por ella refrendaron y creen. Ojo con esto, porque creo que es un escenario que sí da pistas. Sí pongo aparte a México, para ahora que hablemos de eso. Sí lo pongo aparte por otras cuestiones, por otra tradición y otra historia, pero sí llama la atención de la región latinoamericana, Chile, digamos, incluso Bolivia, aunque haya en Brasil, no, y lo digo con miedo, pero ojo con eso. Bueno, tenemos este tema que también yo me hacía la pregunta la semana, ¿qué lleva a los países, a la gente a votar por sus verdugos? Decimos, no podría haber un voto por Keiko Fujimori. Bueno, pues tiene 8.7 millones de votos. La semana pasada 10 millones de votos Abelardo de la Espriella. Y veamos también quién lo estaba apoyando este fin de semana. Colombia soberana, disfrutando las libertades de la República y el civismo en honor a nuestros futbolistas, hombres grandiosos, a nuestra libertad, a nuestros fanáticos del fútbol. Les digo que ponerse la camiseta de Colombia es un lujo, es un privilegio y debemos todos colocárnosla y disfrutarla. Ser colombiano es un grandioso honor y portar la camiseta de nuestros futbolistas y el símbolo, el enigma de nuestra patria es formidable. Disfrutemos y comparemos y perseveremos con nuestro fútbol, siguiéndolos, respaldándolos, porque recordemos que en la República de Cuba no hay liga de fútbol,
no hay liga de fútbol desde hace 60 años. La gente en Cuba no puede disfrutar el fútbol que disfrutamos en Colombia libre y soberana. Yo he retornado a mi origen y he tomado decisiones sumamente serias. Mi decisión es de que nos veamos en las urnas el 21 de este mes para votar por el candidato que más creamos puede dirigir el futuro de la Colombia soberana y libre. Bueno, Carlos Leder, líder del cártel de Medellín, ahí está con su amigo Pablo Escobar, y hoy convertido en un escritor exitoso, según dice él, y un tiktokero que se pone la camiseta igual que de la selección colombiana, igual que el candidato de la Espriella. Bueno. ¿Cómo entendemos? O sea, de verdad uno dice, bueno, pero es que esto, ¿te imaginas que aquí Caro Quintero saliera? Fútbol, ¿no? Pero ¿te imaginas a Caro Quintero haciendo campaña por alguien? Mundo, ¿no? Hay segunda división, hay tercera división, tenemos equipos de fútbol buenos, malos, malísimos, pésimos, para echar para arriba. Si ese es el parámetro, pues tendríamos que ser una de las potencias hegemónicas, de acuerdo a sus criterios. Y con el apoyo de Caro Quintero o Miguel Ángel Félix Gallardo o Don Neto, que está libre para que no que esté así. Un poco con lo de Colombia y con lo que estamos comentando del Perú. La cancha nunca es pareja. Es decir, incluso una eventual derrota del candidato, digamos, popular de Perú no sería muy significativa. Yo creo que lo que hay que rescatar es que, a pesar de que hay mano negra siempre, que se meten los medios hegemónicos, que se está metiendo el señor Naranja de una manera muy insolente y muy efectiva en muchos casos, a pesar de eso les cuesta mucho trabajo ganar. Si de veras fueran elecciones con piso parejo, yo creo que estaríamos viendo otros escenarios. Entonces quiere decir que el ascenso de la derecha no es como nos lo quieren poner, ¿no? Que es irrefrenable. El ascenso depende del intervencionismo, del injerencismo de Estados Unidos, de los medios, que siempre estamos hablando de una cadena de medios alineados que está a favor de los publicistas. Ellos tienen a los publicistas, tienen a toda esta fauna de mercadotecnia que manipula mucho la opinión de los electores o influye mucho en ellos o los atemoriza. Entonces yo creo que el resultado de entrada no es tan preocupante, y más si tomamos en cuenta lo que decía Vélez, ¿no? que el Estado de Perú es un Estado muy inestable. Yo creo que Perú cambia de presidente con la misma frecuencia que el Cruz Azul de entrenador, más o menos, ¿no? Entonces, pues ahorita ganará la señora Fujimori, pues quién sabe cuánto le dure ¿no? Porque ahí el legislativo los declara incapacitados morales, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces quién sabe cuánto le dure, y creo que pues sí es preocupante lo que está pasando, pero de alguna manera, interpretando de otro modo los datos, pues no está mal. Quiere decir que la gente sigue dándose cuenta, más o menos, a pesar de toda la manipulación, de todas las desventajas, y que el ascenso no es tal, el ascenso de la derecha no es tal. Ahora, estoy de acuerdo con lo que dijo hace un momento Bere, en el sentido de que, pues sí, a esas elecciones hay que ir a... Ahora pasamos al boxeo, que sea por nocaut, porque si es por decisión siempre pierdes, ¿no? O sea, tienen que ser palizas, tienen que ser de veras ventajas abrumadoras o votaciones abrumadoras para que no se atore el asunto, porque es muy fácil. Ellos le han encontrado mucho mejor el modo a esta manipulación de las elecciones que la izquierda. Ahora, Keiko Fujimori está 6.000 votos arriba de Roberto Sánchez a estos momentos. Estamos en 50.017, 49.983. Todavía no llegamos al 40% de los votos, pero ya la diferencia pues es muy menor. Y eso nos plantea lo que estabas diciendo hace un rato, Arturo, lo que sigue. O sea, quizá gane Roberto Sánchez, pero el tema es que siguen teniendo
el control del Parlamento, que es muy fuerte y que ha sido pues el coco de todos los presidentes, porque el Parlamento manda. Pero también en otros países están los poderes judiciales, los medios de comunicación, toda una serie de poderes que a veces hace, o más bien que en la mayoría de los casos han limitado a todos los proyectos progresistas para desarrollarse como quisieran. Bueno, sí, cualquiera de los gobiernos progresistas de la región ha tenido que lidiar con los poderes fácticos que van desde las oligarquías locales, los banqueros, a la intervención extranjera. Por añadidura, ahora tenemos la injerencia directa de Estados Unidos, ya ni siquiera adornadita o velada o a través de una promoción aparentemente inocente de la democracia, sino directa, ya del señor Trump en sus publicaciones llamando directamente a votar específicamente por algún candidato. Ya no hay ningún pudor en personajes como Trump. Y lo destacable es que esa actitud o esa política injerencista de los Estados Unidos, lejos de ser rechazada como debería hacerlo por cualquier latinoamericano decente de su propio país, es aplaudida por muchos de esos personajes y deseada e incluso buscada. O sea, que, por ejemplo, los líderes más importantes de los partidos de oposición en México, que están muy disminuidos, por cierto, pues han ido a Washington a tomarse fotos ahí al lado de la Casa Blanca o afuera del Capitolio, porque muchas veces ni los reciben en lugares importantes, los recibe ahí el asistente de algún diputado, algún senador ahí del lobby cubano. El que cuida. Pues sí, o el vigilante. Alito se ha tomado fotos en todas partes, ¿no? El líder del Partido Revolucionario Institucional en México se ha tomado fotos clamando la intervención. Y quizá ahora que vea uno a este personaje Leder, que fue cofundador del cártel de Medellín con Pablo Escobar, y que leo ahorita, confieso así, googlazo rápido para ver quién era el personaje que le apodaron en una época el Henry Ford de la cocaína. Porque digo, bueno, pues masivamente la cocaína. Sí, fue el que con Pablo Escobar logró la exportación masiva de esa sustancia. Y a Miami, por cierto. Sí, pues ahí es donde están todos esos personajes. Entonces, ver a este personaje con su camiseta de Colombia, además diciendo una estupidez como esa de que en Cuba no se juega fútbol, pues caray, todos sabemos que a los cubanos les gusta el béisbol y que son muy buenos en béisbol. Acaban de ganar el mundial, que no, de béisbol los cubanos. Y son muy buenos para el box y para otros deportes. En fin, creo que pues ese panorama lo vamos a seguir padeciendo con este ejército de genuflexos que yo digo, ¿no? Y ya que mencionaste a Alito, eso nos lleva al terreno local, porque por otro lado tenemos estos resultados electorales en Coahuila, que por supuesto Alito se ha puesto a poner para todos lados el carro completo. Coahuila, yo no sé qué particularidades tiene, que sigue siendo el único estado que no ha tenido ningún tipo de transición política, sigue manteniéndose como en un espacio ahí del siglo pasado, pero ¿cómo entendemos eso en un momento en el que parece que el PRI está ya casi a punto de desaparecer y mantiene ese control territorial? ¿Cómo lo entendemos? Porque fue su mayor apuesta, es lo único que les queda. Efectivamente, por eso apostaron una cantidad evidentemente millonaria de recursos. Ayer se denunció, de hecho, un modus operandi detrás de esta elección que Morena lo calificó como el Coahuila Gate, por ejemplo, en la cual, pues bueno, sabemos que el PRI es muy bueno comprando votos, así mantuvieron el poder en México durante muchos años y volvieron a hacer lo que saben hacer. Incluso Vicente Fox, el expresidente panista, ya salió con un comentario a decir que qué milagro, qué increíble, que apoyaba al PRI, que qué bueno que lo hicieron. Entonces, creo que eso es lo que nos deja esta elección, ver que hay todavía estas viejas prácticas que no se logran quitar, porque si algo enseñó el PRI precisamente fue este modo de hacer política, no solamente lamentablemente para el tricolor, sino para todos los partidos que han existido en México, de alguna u otra forma, pero que justo la lucha también en este momento es desarraigar esas costumbres, pero en Coahuila una cantidad millonaria de recursos, insistimos, ahora cada vez
también más tecnológica la compra de votos. Se denunció que se hizo mediante un código QR. Y algo que me pareció interesante fue la estrategia que precisamente aplicó Morena para pues exhibir toda esta red de operadores políticos en Coahuila por parte del PRI, que fue llevar a todos sus diputados federales, al parecer este fin de semana, a Coahuila. Y eran los que también protagonizaban entrar a estas casas donde se estaba realizando la compra de votos, lo cual es un acierto porque son personajes que tienen visibilidad, que no los pueden tampoco tocar y que tienen todo el derecho a estar revisando qué está sucediendo. Sin embargo, pues se vio que todo el Estado, toda la estructura de Estado de Coahuila estaba inmersa en esta compra de votos, desde la policía municipal, obviamente los políticos, las entidades también electorales de Coahuila. Entonces, es una cosa brutal. Si pudieron ver la transmisión del día de ayer que hizo precisamente el partido denunciando con videos toda esta compra de votos, es increíble y sobre todo también la base de datos que se armó en torno a esta elección. Entonces, creo que así lo podemos entender. Ahora, creo que hasta pues son torpes en el PRI porque un carro completo en este contexto nadie se lo cree. Entonces creo que hasta ahí le faltó un poco de audacia a Alito Moreno, pero creo que o sea, sigue siendo el último bastión del PRI, sobre todo el más fuerte, y lo van a pelear, y ya no solamente lo va a pelear el PRI, como lo vimos, insisto, salieron los dirigentes panistas también a agradecer este triunfo, porque para ellos cualquier cosa que no sea de Morena ya para ellos representa una victoria por más mínima que sea. Esperemos también que esto se refuerce y que haya también una revisión de lo que es el trabajo de territorio en Coahuila. Porque si también estamos hablando que le dejas la operación a tu personaje más reconocido en ese territorio, que es Atolini, pues ¿cuál va a ser el resultado que vas a tener, ¿no? Leti, ¿cómo entendemos Coahuila? Atolini y López Beltrán, ¿no? Estaba ahí hace 2 semanas. Nada más para nada más no echarle la culpa nada más al que sí se quedó allá en Coahuila. Oye, pero hay un gran perdedor en Coahuila que es sorprendente. El PAN menos del 1%. Y el MC, los dos perdieron. O sea, realmente es una elección muy interesante por la jugada, digamos, la maquinaria, la vieja usanza del PRI y que además está siendo develada por Morena. Eso va a estar muy bueno porque además nos va a permitir entender muy bien, a lo mejor usos y costumbres de tanto tiempo. Y ahí cómo también se articulan nuevas fuerzas, cómo es posible que haya gente que por 500 pesos, que de verdad ya a estas alturas como que dices, bueno, 5,000, 50,000 pesos, 500 pesos, de verdad eso creo que va a ser interesante hasta para preguntarle a la gente más allá de cómo pues, decidió votar así, por lo que sea. ¿Cómo es que eso les mueve? Pero la otra también es que se cae un discursito de la dictadura totalitaria, comunismo. Bueno, pues ganan en un estado donde claramente, se gana, hay diferencias, vamos a ver, insisto, ¿no? Cómo se da esta impugnación muy seria de una elección, pero ciertamente también si puede festejar un señor coordinador del PRI que ganan y además ganan carro completo, entonces ¿por qué cuestiona el carro completo de otros? ¿O por qué dice que no puede haber? ¿No? En esta cosa de que mayoritean en el Congreso, a nivel nacional. Creo que da para muchos elementos que se pueden rescatar y decirles, a ver, si hay dictadura, ¿cómo que hubo elecciones? Y luego la otra, ¿cómo es que ganaron? Va a favorecer, y la otra que de verdad, sobre todo por la historia del PAN en el norte, queda totalmente avasallado. Eso a mí me sorprendió incluso más, porque no es ya una fuerza que pueda, no tendría ningún caso ir juntos, pero no tiene ninguna posibilidad de moverse en lugares donde finalmente un tipo de electorado que le favoreció. En Coahuila a mí sí me sorprende cómo el PRI ha logrado acallar por tantos años ya cosas como aquello de la situación de Allende, Coahuila, esa masacre tremenda que hubo y que al final de cuentas pues pudieron acallarla. Después la hicieron serie de Netflix, pero como en este tono de telenovela, y que lo borra, ¿no? Lo borra de una memoria histórica como debería de ocupar y que tendría que tener un costo y evidentemente no lo tiene. Carlos. Bueno, no solo el PAN. Parece que también pueden perder el registro Movimiento Ciudadano y el Verde, que ya está en su transición hacia el Ajusco, ahí con el tío Richie, ¿no? Entonces,
pues que alguien le avise al señor Fox que tiene una buena, pero 2 o 3 malas, ¿no? En cuanto a mí me brincó un poco el tono de ayer de Morena, proclamando fraude. Me parece que no se deben de meter en eso porque se deben de llevar más tranquilita, porque al rato va a ser lo mismo cuando ganen ellos. Entonces ellos son el representante del partido en el poder y deben de ser un poquito más cuidadosos, y ojalá y sean capaces de articular una defensa inobjetable, con muchísimas evidencias, cosa que nunca ha podido hacer la izquierda electoral en México. Una exposición de irregularidades perfectamente clara, perfectamente ordenada, y me parece que eso sería mejor que estar saliendo a gritar, me atracaron, tal, porque eso contribuye a que al rato pues se la volteen, exactamente como prevé en otros terrenos la doctora Leti. Y luego yo creo que será interesante saber quiénes fueron los candidatos de Morena, a ver si no vamos a descubrir que también usaron cartuchos quemados del PRI, como es su costumbre, y a ver si no pusieron muy malos candidatos también, ¿no? Vamos a ver, ojalá esto no sea, pero da la impresión de que los candidatos no levantaron mucho, y la tradicional ausencia de inserción, la falta de inserción de Morena. Me parece que si la gente de Morena estuviera movilizada, se hubieran neutralizado muchas de estas estrategias. No es la vieja costumbre de las estatuas de marfil, siempre los militantes de Morena están nomás mirando como el chinito, ¿no? En vez de estar involucrados pues, socialmente, porque ahí es donde se hace el fraude, se hace abajo. Arturo, es la primera elección de esta nueva presidenta, Ariadna Montiel. Es la elección que le habían encargado a Andrés López Beltrán, también el estado que tenía asignado hasta hace 2 semanas, como dice Leti. Es el estado que nunca ha tenido alternancia, el que de pronto nos regresa a esas imágenes del PRI del siglo pasado, que ganaban todo, por todo, y cómo le hacían. Para quienes nos miran de fuera, hay que decir que Coahuila es la única entidad de México donde no ha habido alternancia. El PRI y sus antecesores gobiernan esa entidad desde 1929. Uh-huh. En 3 años cumplirán 100 años gobernando Coahuila. Eso creo que es muy importante. Segundo punto muy atendible, lo que señalaba la doctora Calderón, en el sentido de que qué curiosa dictadura donde un partido de oposición que está en vías de extinción gana carro completo en una elección local. Eso es muy importante. No se elegía ni siquiera gobernador, era una elección de Congreso local, estaban en disputa 17 diputaciones locales de mayoría y el PRI se llevó todas. Es un estado que está a la mitad en la lista del listado o en el padrón electoral, ocupa el lugar 15 por su número de electores, 2.3 millones de electores contra entidades que tienen 8 o más millones de electores en México, donde tenemos un padrón de 98 millones de electores. Creo que en el caso de Coahuila, obviamente hay campanas al vuelo y para la oposición es una prueba de que pueden ganar, de que Morena es derrotable, que le pueden ganar. Creo que no es un caso ilustrativo, la oposición haría mal en tomarlo como en creer que el caso de Coahuila marca tendencia, y Morena haría peor en ignorar el mensaje de Coahuila. Porque acaba de presumir Morena en los meses recientes ser uno de los partidos más grandes del mundo, ¿no? 12 millones de afiliados, luego otro dirigente dijo que 10, ya no sabemos si fueron 12 o 10, 11, digamos 11. Y en el caso de Coahuila, el dirigente estatal presumió la afiliación de 265,000 personas, ¿no? Morena obtuvo 325,000 votos. Quiere decir que cada militante de Morena ni siquiera fue capaz de convencer a otro elector.
solamente convencieron a 60,000 más de sus afiliados. Entonces, o hubo un proceso de simulación en la afiliación, o la afiliación no es real, o no logran convencer a nadie más que a los que sí se quieren afiliar al partido. De cualquier manera, es necesario pues, que el partido en el poder de México evalúe qué pasa ahí y que tome en cuenta también otros factores, que le eche un ojo al gobierno de Manolo Jiménez, el gobernador del PRI, ¿no? Es el gobernador mejor evaluado del país. Los números de seguridad, de economía de Coahuila son buenos. Pertenece al clan de los Moreira, que es una de las peores mafias del PRI, que usan las viejas estaciones. Sí, afiliaron corporativamente a maestros, mineros, sindicatos, también. Pero ¿con quién aparece Ariadna Montiel en su conferencia de prensa para denunciar fraude? ¿Quién está al lado de ella con cara de funeral? Alfonso Cepeda, el dirigente nacional de los maestros, que es coahuilense y que le prometió a Morena quién sabe cuántos votos. Esa cara de funeral de Alfonso Cepeda es porque ahí, en esa elección y en esa derrota, se le fue la gubernatura de Coahuila a él, que pensó que podía desafiar a políticos que lo conocen muy bien, que son los Moreira, que también vienen del magisterio. Entonces, creo que en ese sentido es una elección que hace chuza y que tendrá repercusiones interesantes, porque Morena ha sido criticado por aceptar la afiliación de maestros. Este líder, Alfonso Cepeda, presumió que había afiliado a 1.2 millones de personas, ¿no? Y una de las primeras cosas que veo esta mañana es un desplegado de una agrupación del CENTE ligada al Mister Gordillo diciendo, ya ven, no les funciona este dirigente, presidenta, voltea a vernos a nosotros, aquí sí le vamos a agachar. O sea, se van a multiplicar los afanes de meter mano en el sindicato. Entonces, por último, diría, Morena debería echarle ojo también al desempeño de sus gobiernos locales, que ha sido una de las fallas más terribles, porque no todo se le puede atribuir a trampas o triquiñuelas o mañas de la oposición. La mejor bandera electoral es que hagas buenos gobiernos y que la gente esté satisfecha con tu gestión de gobierno. Morena no está acusando de fraude, ¿eh? Está dando a conocer una maquinaria de compra de votos. De compra de votos. Pues es que compra sí, votos, pero no está, digamos, está en este proceso. Creo que es importante, y incluso lo aclaran en el chat, porque al final de cuentas esto va a llevar, yo creo, a lo que dices perfectamente tú, Arturo, a una revisión de muchos niveles y entonces estar con la cautela necesaria también, pero se puede aprender mucho, porque es una elección que, como también es menor en el sentido que lo manejas, pues también puede dar elementos para la nueva dirigencia. Habría que preguntarle al profesor Cepeda, cuya cara vemos ahí al lado de la dirigente nacional de Morena, cuántos votos dio su gremio en Coahuila, ¿no? Bueno, veré. ¿Con qué seguimos? ¿Cuál es la ruta que, después de esto pasamos la vuelta, siguen discutiendo sobre la compra de votos, dejamos pasar el tema y a las siguientes y concentrarse en los siguientes procesos, revisamos qué es lo que tendría que seguir después de Coahuila? No, como ya bien lo dijo Arturo Cano, esto tiene que sentar un precedente para lo que viene en el siguiente proceso de 2027. Precisamente no se puede quedar solamente en esta sensación de nos robaron la elección o nos hicieron fraude, sino como ya lo decía desde la participación pasada, tiene que revisarse el trabajo en territorio, que es lo que sostiene y sobre todo es la bandera de la que se ufana el movimiento, de hacer trabajo en territorio. Incluso ayer también en esta conferencia que dio el partido, decía la dirigente Ariadna Montiel que las autoridades electorales también tendrían que hacer ese trabajo en territorio el día de las propias elecciones para darse cuenta de estos procesos, ¿no? Que son muy obvios en realidad. Entonces creo que eso se tiene que aplicar porque también vemos personajes, pues sí, muy destacados en otras latitudes del país, ¿no? Pero acá realmente no, o sea, no se vio un trabajo fuerte, una base fuerte, entonces creo que eso tiene que llevar a reflexionar en qué otros estados, en qué otras ciudades está sucediendo lo mismo al interior del movimiento, ¿no? Porque únicamente no se trata solamente, como ya lo decían, de afiliar, de ponerte la camiseta y de tener tu credencial, sino de que realmente haya gente convencida del proyecto,
que pueda contagiar ese entusiasmo y que pueda tener también la capacidad, una, de hacer trabajo de territorio y dos, articular y operar políticamente para el movimiento. Pero ojo, o sea, también hay de operaciones a operaciones. Vamos, si vamos a hacerlo al mero estilo priista, pues entonces, ¿qué tiene o qué sería la importancia de ganar esas victorias? Como ya se ha hecho en muchos territorios en los cuales efectivamente se incluyeron personajes del priismo, del panismo y se les dieron puestos importantes. ¿Por qué? Porque era la única forma en la que se creía que se podían ganar estos espacios. Entonces, otra vez de cara al 27 tiene que haber una reflexión de a quién le van a dar las candidaturas y los puestos operativos rumbo a esta contienda electoral. Y nuevamente, los cuadros de Morena. ¿Cuáles son los cuadros de Coahuila de Morena? Insisto, independientemente de los dos que ya nombramos, que sobre todo también recordar que, por ejemplo, Attolini participó por muchas cosas y nunca ganó nada. Entonces, si ya tienes la experiencia ahí una y otra vez, pues el resultado no va a ser distinto si haces las cosas igual. ¿Fue un líder estudiantil que ahora quiere ser vaquero o algo así? Algo así, pero baila bien. ¿Quieres ser vaquero? Ay, Pues son los muchas videos, cosas los que videos yo que le no han sé. sacado parece que baila Bueno, bien. el candidato a gobernador en la pasada contienda de Morena, pues fue un empresario minero explotador, el señor Guadiana. Y bueno, también no había ¿No? mucho Como por don donde Perpetuo, ayudarle más o menos. tampoco a Morena. Y los candidatos actuales son personas en su mayoría salidas de las filas del PRI y el PAN. Sí. Ahí también es un costo que está pagando Morena de reciclar a esos personajes que venían de lo que ellos llaman la vieja política, las mafias anteriores. Bueno, reciclan eso y ni así ganan, pues, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo. Habíamos planteado también hablar de este lindo carro O-Línea, que es como la punta de lanza del proyecto de reindustrialización del país, ¿no? Es una apuesta importante que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum, pero como ya tenemos que hacer un cierre, más bien les voy a decir que cierren con lo que quieran, porque estamos en ánimo de mundial ya, ¿no? de festivo. Hoy tuvimos a personajes como Emilio Azcárraga en la conferencia de prensa, ¿no? Estamos en tiempos de amor y paz en México. Entonces, Leti, ¿con qué cerramos? ¿Con qué idea nos vamos para esta semana mundialista? Tiempos inéditos, ¿verdad? Con ese tipo de presentaciones. Yo sí quiero rescatar lo del Mundial, porque la verdad es que más allá de los detalles que vamos a poder ir viendo, las molestias y también las alegrías, porque eso no hay que negarlo, es un evento que a mucha gente le enloquece, le hace muy feliz y bueno, también es respetable. Eso lo diría por un lado, por unos que conozco. Pero la otra es que este es un episodio planetario increíble que va a quedar y va a dejar muchísimos elementos, no solamente por lo que vamos a ver en el día a día, lo que estamos ya viendo en Estados Unidos con la negación de visas a los propios jugadores, a los propios fans que ya compraron boletos. Entonces, ahora sí, sobre aviso no hay engaño. Cuando haya casos de mexicanos, mejor que ni lo anuncien en las redes porque todo el mundo le va a decir, se les dijo con muchísimo tiempo, el mismísimo Trump avisó, ni vengan. Entonces, sí creo que va a dar para elementos que podremos reconstruir en un corto plazo, porque además se va a encimar con el 250 aniversario de Estados Unidos como nación. Y un último detalle, algo que no era pensable, porque en México hay solo 3 sedes del Mundial, aunque haya pocos juegos, pero Tijuana, se los garantizo desde ahorita, se va a volver el lugar de atención en términos de lo que, porque está ahí la selección de Irán, y que no estaba ni contemplado ni pensado, y va a ser muy interesante la ciudad más hospitalaria que hay en este país, qué pasa como laboratorio de estos temas que tienen que ver con lo fronterizo, lo multicultural, y por eso decía yo, estamos en un evento planetario que no hay que perdernos, no hay que perderlo también, ¿no? Más allá del fútbol. Carlos, ¿con qué nos quedamos? No comparto el júbilo de la doctora. A mí el Mundial me la viene bastante guanga. Creo que es el sentimiento de muchísima gente. Cada vez es más abrumadora y más desagradable la intervención de la FIFA, ¿no? Cada vez convierte más un deporte que es tal vez el más popular del mundo en un espectáculo elitista, ¿no? Es bastante desafortunado. Algunos padecimos los preparativos del gobierno de la ciudad, que se volvió loco con el Mundial y nos volvió locos a los... Todavía hoy, viniendo para acá, hay estaciones
del metro que siguen cerradas, ¿no? A lo mejor el día de la inauguración del Mundial ya entran en función, o a lo mejor no. Vamos a ver. Entonces no comparto yo el júbilo ni el atolini con el dedo. Vamos a dejarles 30 segundos para cerrar, pero antes un video de Keiko Fujimori diciéndole a Petro que no se meta en sus manos rojas. A ver si le vamos. Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado al terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Muchas gracias. Perú ha derrotado al terrorismo, bla, 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 50.9. De la mano del capitán Garfio, evidentemente. 93.7% de las actas y la diferencia son 5,000 votos, 50.0. Ah, bueno, ahí dice 18, ya en mi compu dice 16 en la esta, contra 49.984, muy cerrado y además muy cardíaco este final. Arturo, 30 segundos. Bueno, esa pieza de video no es la de una candidata ganadora, evidentemente. O sea, aparece flanqueada por dos personajes serios en una plaza vacía y lanzando un ataque al presidente de otro país. Entonces, no es precisamente alguien que esté celebrando su victoria, ¿no? Que le tienen miedo al rojo comunismo cuando en realidad ni siquiera es comunista, pero no al rojo de la sangre de su padre criminal y dictador. Y también nada más recordar, como dijo la presidenta hace unos días, es tiempo de definiciones y eso aplica para todos, no solo izquierda y derecha, sino también para incluso al interior de las izquierdas, porque ahorita es un tema del magisterio también. Bueno, con eso nos quedamos. Muchas gracias a los cuatro por esta gran mesa como siempre. Nos vamos al comentario editorial.